En Centro Navarro de la Audición nos recuerdan que nunca se es demasiado joven para ponerse audífonos si son necesarios. Nos ayudan a mantener la pérdida auditiva estabilizada y sobre todo a mantener la discriminación sonora necesaria para nuestra calidad de vida. Así que si necesitas audífonos, no esperes más. Puedes consultarles gratuitamente. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, abrimos nuestro programa con noticia de salud, ya lo saben, con nuestras conversaciones habituales con doctores que nos ilustran acerca de diferentes enfermedades. Hoy nuestra mirada se centra en la varicela, alrededor de 400.000 casos, ese dato hemos encontrado hoy, se producen en España de esta enfermedad, una enfermedad que puede causar la muerte, efectivamente. Hoy charlamos con el jefe de servicio de pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra, el doctor Enrique Bernaola. Nos visita. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, son un número de casos muy elevado y es verdad que la varicela puede causar la muerte, ¿no? Hombre, la varicela, en tiempos en que no había vacuna, la pasaba prácticamente toda la cohorte de niños que nacían ese año. Antes o después la pasaban todas, con lo cual los que nacimientos en España han estado alrededor de los 400.000, con lo cual pues prácticamente antes o después la pasaban la varicela. Sí. Sí. Bueno, una enfermedad que ha evolucionado probablemente en la forma en la que se ha visto, ¿no?, en nuestra sociedad y en el ámbito sanitario. Ha cambiado mucho la percepción de la dolencia de los años 70 a los 80, a los 90 y a la actualidad, ¿no, doctor? Hombre, ha cambiado mucho porque era de ser una enfermedad que había que pasar, entre comillas. Todo el mundo, ya digo, que cuando tenía un hijo en casa con varicela, a los otros fomentaba que estuviesen cerca para que también la pasasen, ¿no? Sí. Bueno, pues de ahí hemos pasado a tener una posibilidad de evitarla, ¿no? ¿Y por qué evitarla si es una enfermedad que había que pasar, entre comillas? Bueno, pues evitarla porque a veces tiene mucha gravedad, muchas veces tiene también, desgraciadamente, algún caso de fallecimiento por complicaciones de la varicela, y sobre todo en los niños o en los adultos que tienen su inmunidad un poco comprometida por una enfermedad de otro tipo. La varicela es una varicela gravísima muchas veces, ¿no?, que incluso condiciona que el paciente fallezca, ¿no? Por tanto, miramos a la vacuna de la varicela, ¿no? Hay diferentes teorías. Me gustaría que usted nos diera también bueno, la clave para que muchas familias lo tengan muy presente, ¿no? Vacunación universal, vacunación parcial. Se ha generado cierta incertidumbre en los últimos años en nuestro país, hasta que recientemente, bueno, el Ministerio de Sanidad tomó cartas en el asunto. ¿Qué es conveniente? ¿Vacunación universal? ¿Qué es universal? Para que lo entendamos todos. Vacunación universal es la vacunación a toda la población susceptible, que muchas veces no se puede hacer, pues porque cuando empieza la vacunación universal, una vacuna concreta, bueno, para poner a todos los niños que nacen, pues no se les puede a veces poner en el primer año, se les pone en el segundo, pero en definitiva que a partir de ese momento que se decide que la vacunación sea universal, a partir de entonces todos los que nacen tienen que estar vacunados o suelen estar vacunados. ¿Eso garantiza un 100% de supervivencia en el caso de que se contraiga la dolencia? Hombre, eso garantiza casi en un 100% de que no se pase la enfermedad. Sí. Y en algunos casos que se puede pasar, sobre todo cuando solo se da una dosis de vacuna, entonces puede pasar una varicela muy suave, muy tenue, que prácticamente a veces es hasta difícil de diagnosticar, ¿no? Sí. ¿Y la vacunación parcial, entonces, en qué consistiría y, bueno, qué consecuencias ha podido tener en la población hasta ahora? Bueno, yo creo que se puede hablar de dos políticas de vacunación. Una vacunando con una dosis y nada más a todos los niños, o bien vacunando con dos. Vacunando con una dosis, lo que conseguimos es que una varicela grave no la tenga, pero sí puede tener una varicela en vacunado, que se llama, pues una varicela muy suavecita, sin complicaciones y demás. Vacunando como se vacuna en Navarra con dos dosis
separadas Sí. con un cierto espacio de tiempo, conseguimos no solo que se evite la vacunación, las complicaciones graves de la vacuna, sino que además se evita también la mortalidad o y sobre todo que no tenga más vacunación, perdón, que no tenga más varicela. O sea que con 2 dosis es rarísimo que se tenga una varicela aunque sea mínima. Sí, sí. Con una dosis es menos frecuente, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencias puede tener, doctor, la varicela en una persona adulta, por ejemplo? Bueno, siempre se dice que las enfermedades de los niños, cuando las pasan los adultos, suelen ser más floridas, en definitiva un poquito más graves, ¿no? Y eso es así, ¿no? Te dan cuenta que muchos adultos, bueno, algunos adultos tienen dificultades en su respuesta inmune, pues porque han tenido una enfermedad crónica o porque tienen una bronquitis crónica, sin necesidad de que sea cáncer, que efectivamente la varicela en la gente que tiene cáncer es gravísima, ¿no? Quiero decir que en ese sentido la varicela en una persona mayor siempre es muchísimo más severa, necesita más veces hospitalización, Sí. y se puede complicar con otro Claro. tipo de cosas, ¿no? ¿Y en otros países qué política llevan en este sentido en cuanto a la vacunación generalizada o la vacunación parcial? ¿Cómo afrontan esta Bueno, situación? nosotros en Navarra tenemos el mismo sistema de vacunación, la misma pauta, la misma política de vacunación que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunas zonas de Italia. En cambio, en otras partes de Europa, por ejemplo, la vacunación de varicela es solo con una dosis, con lo cual evitan la enfermedad, pero siempre puede haber alguna recidiva, alguna pequeña complicación, ¿no? En Navarra, las mismas políticas de vacunación en España, también hay diferencias en eso. Nosotros, la verdad que hemos sido pioneros en Navarra, Salud Pública se ha tomado muy en serio esto. Puedo decir que el año pasado, a pesar de la vacunación y de los datos tan buenos que tenemos, tuvimos 90 casos de varicela, pues de gente que no se quiere vacunar o adultos que no la pasaron y ahora pues están en contacto con un niño que tenga varicela y le contagia, ¿no? Pero de cualquier manera, 90 casos es prácticamente nada, y sobre todo lo que evitas es casos secundarios, o sea, que ese caso primero pueda ir diseminando la enfermedad en mucho entorno, ¿no? Claro, pero ¿y esa negativa de algunas familias de no vacunar a los niños, cómo la contemplan y también cómo repercute al resto de la sociedad? Hombre, no vacunar de varicela es una cosa, el problema también, y se agrava mucho, es cuando no se vacuna de ninguna vacuna. Y tenemos muy cercano el caso de la difteria. La difteria, yo le puedo decir, yo llevo 40 años casi viendo enfermedades infecciosas de niños, y el único caso que he visto de difteria era el hijo de un médico, curiosamente en Italia, en Génova, donde estuve 2 años, y el niño murió. El niño murió porque hizo una miocarditis por la difteria, ¿no? En definitiva, eso, bueno, pues es una cosa anecdótica, pero sí es verdad que difteria ha habido en Cataluña. Se acordarán ustedes de ese desgraciado caso que al final también falleció. Sí. Y luego, bueno, pues porque parece que lo moderno es no vacunar, ¿no? Entonces, eso conlleva muchos problemas, y sobre todo para los hijos de esas familias que deciden no vacunar, ¿no? La vacunación, yo creo que después del agua potable es el mayor hito en la medicina en el siglo XX, ¿no? Y el XXI, con lo cual, bueno, pues quiero decir que se están haciendo grandísimas campañas de vacunación para vacunar en África, que es donde verdaderamente, y es llamativo cómo se acercan a la vacunación la gente de todas estas repúblicas africanas, de todas las zonas de ahí, con qué fe y cómo, porque saben que es una cosa verdaderamente buena para todos, ¿no? Sí. Doctor, también nos gustaría abordar otra cuestión, la vacunación contra la meningitis B, que en ese sentido, bueno, pues también hay distintas posturas. Es otra enfermedad infecciosa. ¿Es conveniente la vacunación?
¿qué pauta nos podría explicar, ¿no? Porque entiendo que hay familias que pueden tener ciertas dudas en cuanto a vacunar a sus hijos contra la meningitis B. Bueno, tenemos tiempo. Bueno, unos minutos tenemos, por supuesto. No, porque es un tema, pues bastante complejo todavía, ¿no? Está en sus inicios, de hecho es complicado encontrar vacuna de meningococo B. Sí hay vacunas para los demás meningococos, sí, y además muy eficaces, y prácticamente no existen meningococos. En la población habitual no tenemos enfermedad meningocócica por serotipos A, C, W131, etc. Pero por el B no se puede hacer una vacuna como de las otras, ¿no? Eso conlleva que ha habido que hacerla de otra manera, compleja, y que pues está en mantillas, está empezando a vacunarse con esa vacuna. Y por eso tampoco hay suficiente en las farmacias como para comprarla incluso. Claro. ¿no? Entonces, ¿las familias qué pueden hacer? ¿No? ¿Tienen que esperar? El único país que está vacunando a toda la población es Inglaterra, y no tiene ningún problema, y en ese sentido están bien. Pero sí es verdad que aquí todavía yo creo que está lejos todavía la vacunación universal de todos los niños con esa vacuna, con lo cual tendremos que hacer lo que hemos hecho con la del neumococo durante muchos años, ir a comprarla a la farmacia. No es nada barata para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, yo creo que dentro de que es una enfermedad muy grave pero muy poco frecuente, pues a pesar de todo eso hay que vacunar, y hay que vacunar porque no... Ustedes desde la sanidad pública la recomiendan a pesar de que las familias tienen que pagarla, ¿no? Y supone un desembolso bastante elevado de dinero. Sí, cada dosis vale alrededor de 110 euros, por ahí, ¿no? ¿Y no hay posibilidad de que sea la sanidad pública la que afronte ese gasto? Yo creo que antes o después lo hará, pero como siempre la sanidad pública espera, pues no se sabe qué. Por otro lado, pues económicamente también pues será complicado vacunar a toda la población, pero yo creo que es una medida de salud pública imprescindible. O sea, cada vez que tenemos un niño que viene a urgencias con fiebre y con unos puntitos blancos, con unos puntitos como hemorragias chiquitinas en la piel, hay una alarma total, se habilita un puesto en la UCI, se está afortunadamente muchas veces eso se queda en una enfermedad banal, pero muchas veces también hay complicaciones gravísimas, no solo con la meningitis, sino con alteraciones de las extremidades, la verdad que muy severas, ¿no? De momento y en conclusión, claro. Yo recomiendo que todos los padres compremos la vacuna, nos ahorremos otras cosas que podemos ahorrarnos e invertir en esa vacuna, porque es una vacuna que nos va a dar tranquilidad, ¿no? Bueno, puede ser más o menos grave, además esa meningitis B si se contrae es una enfermedad infecciosa, como decimos, y no se puede evitar, ¿no? De alguna manera es el azar de nuestro organismo, Hay tratamiento, pero claro, el tratamiento muchas veces llegamos tarde. No es suficiente, ¿no? ¿Y cómo se trata en el caso de no haber recibido antibióticos. La vacuna? Con antibióticos, y luego si tiene un trastorno generalizado de varias vísceras, pues según eso, pues suero, gamma-globulinas, o sea... ¿La incidencia, doctor, es muy elevada? No, afortunadamente no. Hemos tenido años, yo recuerdo el año 2008, que en Navidad tuvimos alrededor de 25 o 30 casos, pero lo normal es que sean bastante menos. De hecho, en los últimos años los casos totales son 8 o 10, o 12 o 15, más no más, pero los graves son también menos, lógicamente. Bueno, nos quedamos con esta recomendación importante, la vacunación contra la varicela, esa vacunación en general, universal, y también la vacunación, según nos dice el doctor Bernaola, contra la meningitis B, algo que no asume de momento la sanidad pública, pero que se recomienda a pesar del gravamen económico que supone, ¿no? Enrique Bernaola, jefe del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra, gracias por acompañarnos y buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, abrimos así el programa, hacemos una breve pausa y seguimos con otras historias.
Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.